El Gobierno ha vivido su semana horribilis en el Congreso con una nueva derrota parlamentaria en la ley contra el prosenitismo y además el PSOE se vio obligado a retirar en el último momento la ley del suelo ante otro previsible revolcón por la rebeldía de sus socios parlamentarios e incluso de sus compañeros de coalición, de Sumar. Cada vez que el Gobierno se acerca al ladrillo sufre una indigestión. Ocurrió con la ley de vivienda, que ha cumplido un año, pero que vivió una tortuosa tramitación. Y pasa ahora con la ley del suelo, donde el proyecto del Ejecutivo seguirá por un tiempo como un solar, a la espera de urbanización. La pena de todo esto es que en nuestro país se necesitan 600.000 casas, según el Banco de España. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. Es una ley del pelotazo más propia de la senda que marcó el señor Aznar. Por eso el PSOE aspiraba a sacar esta norma con el Partido Popular. El PSOE sabía que no contaba con nosotros, pero sabía que no contaba con un solo socio de investidura. Y por tanto, se puso en manos... Que sepan un poco, de lo que estamos hablando es precisamente de lo contrario. Cuando existe una buena planificación urbanística, lo que hay es garantías. Y por tanto, cuando hay planificación, hay transparencia, hay participación y se evitan malas prácticas en esta... Una de las principales conclusiones que podemos obtener, ya que son 60.000 viviendas menos las que forman parte de la oferta de alquiler a nivel nacional. Lo más destacado. La ley de la vivienda ha cumplido un año y prácticamente ha coincidido con la retirada de las cámaras del proyecto de la ley del suelo. El PSOE ha visto cómo se derrumbaba todo su bloque de aliados y se quedaba solo ante el rechazo del PP en acudir en su ayuda. A los populares les cuesta saltar el muro político levantado por Pedro Sánchez en esta legislatura, y eso que la norma, la ley del suelo, está inspirada en un plan de Íñigo de la Serna, cuando era ministro de Mariano Rajoy. Pero simplemente esto ya encorajina a los ministros de Sumar, como Ernest Urtasun. Por lo tanto, era una norma más pensada y diseñada más pensando en lo que han sido las políticas equivocadas del pasado, que no una política de vivienda progresista. Y es por ello, permítame que lo diga, que el Partido Socialista pretendía sacar esta norma de la mano del Partido Popular. Antes, la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, llegó a acusar a los socialistas de defender un sistema urbanístico especulativo. Y Sumar no está en el modelo de la especulación, de la construcción sin límites y, si me permiten, en el ámbito del derecho administrativo, de eliminar unas garantías que estaban en el derecho administrativo no por casualidad, sino sencillamente porque eran fundamentales para preservar lo que, por desgracia, hemos vivido en España. Se llama especulación y corrupción. Los diferentes grupos parlamentarios acusan a los socialistas de no negociar. El PSOE sabía que no contaba con nosotros, pero sabía que no contaba con un solo socio de investidura. Y por tanto, se puso en manos del Partido Popular. Las lentejas o las comes o las dejas creo que es un mal negocio en política. Es lo que nos está planteando el Gobierno demasiadas veces, sobre todo el PSOE. El Gobierno no se ha puesto en contacto con nosotros en ningún momento. El PSOE se revuelve. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, rechaza que sea una ley que favorezca los pelotazos urbanísticos y acusa a Sumar de no tener presencia municipal y de ignorancia. Absoluta ignorancia de quien no ha pisado un ayuntamiento, de quien no conoce qué significa el planeamiento urbanístico en España. El titular de Justicia, Félix Bolaños, apunta también que la ley del suelo salió con el apoyo del Consejo de Ministros. El proyecto de ley de reforma de la ley del suelo se aprobó en Consejo de Ministros por todos los integrantes del Consejo de Ministros y forma parte de una reivindicación que han hecho la práctica totalidad de todos los ayuntamientos de nuestro país, de diferentes colores políticos. El caso es que muchos ayuntamientos en España viven con planes urbanísticos de antes, incluso de antes de la democracia. Un 5% de los planeamientos urbanísticos en nuestro país son de antes de la llegada a la democracia. Un 33% lo son de los años 99 al año 2007, con la ley del suelo del año 2007. La ley del suelo intenta dinamizar, agilizar los trámites urbanísticos para liberar suelo, y el suelo es la materia prima necesaria para después construir las miles de casas prometidas por los diferentes dirigentes políticos, empezando por el propio Pedro Sánchez. El caso es que en España faltan 600.000 viviendas según el Banco de España. El líder de la COE, Antonio Garamendi, cree que el proyecto debería ser retomado. Es hora, yo creo,
de que en este país empecemos a hablar de lo que nos une y empecemos a no hablar de lo que nos separa. Concretamente, la ley del suelo es necesaria. Desde el sector promotor se recuerda que muchos proyectos urbanísticos se paralizan por simples fallos formales y ante una impugnación se anula todo el proyecto. Denuncian que existen despachos especializados en frenar planes de desarrollo urbano con infinidad de demandas que se levantan tras una negociación. Es lo que en el argot se llama rescates. Hay proyectos que llevan parados en ciudades españolas durante más de una década. Por eso la ley establece nulidades parciales de la parte impugnada y no de todo el plan. Desde la Asociación de Promotores, Gómez Pintado espera que la norma se retome pronto. Entendemos que lo que se está dando es un plazo para establecer negociaciones y, consecuentemente, que no decaiga. Y todo esto ocurre cuando se cumple un año de la Ley de la Vivienda. Según un informe del Observatorio del Alquiler, en un año han desaparecido 40.000 casas en la oferta del alquiler y calculan que en este ejercicio desaparecerán otras 60.000 viviendas del mercado. Además, Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro, denuncia que en la última década no se han construido viviendas sociales en nuestro país. Tenemos muy claro que la responsabilidad en el ámbito de vivienda es de los ayuntamientos, que son los dueños del suelo. Tenemos muy claro que son las comunidades autónomas las que tienen que legislar y que es el Estado el que tiene que coordinar. Pues digamos 10 años sin ver cómo se pone un ladrillo en vivienda social en alquiler. Y dentro del ámbito de la vivienda, las comunidades autónomas y los ayuntamientos reclaman la necesidad de regular de manera más efectiva los apartamentos turísticos que se han extendido como una plaga por nuestras ciudades. La empresa. Las empresas están muy activas en los mercados financieros en los últimos tiempos. Es que hay compras incluso sorpresivas. Es el caso de Criteria, el holding inversor de CaixaBank, que de un trayazo ha comprado el 9,4% del capital de ACS, la constructora que preside Florentino Pérez y máximo accionista de la misma. Criteria se convierte así en el segundo accionista de la mayor constructora española tras invertir casi 1.000 millones de euros y solicitará que Isidro Fainé entre en su consejo de administración. Criteria también es protagonista en el mundo del ferrocarril, pues negocia con el grupo checo Škoda la entrada en Talgo, una operación que sería bienvenida por el gobierno para frenar la OPA de la húngara Magyar Wagon en Talgo. Moncloa acusa a Magyar Wagon de relaciones estrechas con Putin, con Moscú. Y los diferentes conflictos están provocando cambios en las rutas de las aerolíneas, lo que según un informe de OBS Business School está provocando un aumento del coste del combustible, como señala Eduardo Irastorza, autor del estudio. La crisis energética se está haciendo también sentir en el cielo y lo vemos en el aumento del precio del queroseno. Este aumento hace que compañías low cost pues partan de una base en sus precios, en sus billetes, más alto del habitual y compromete su futuro. Y la OPA del BBVA sobre el Sabadell encuentra otro bache en el camino, en este caso de la Autoridad Catalana de la Competencia, que considera que esta operación incrementa peligrosamente la concentración bancaria en la comunidad, como manifiesta el presidente de este organismo regulador, Roger Lopecher. Pues puede haber un cierre de oficinas, puede ser que estas oficinas no presten, al no tener competencia, los servicios con la misma calidad, puede ser que se produzca un encarecimiento de los créditos por el mayor poder de fijación de precios que tiene la entidad resultante. Y ahora que los cohetes están de moda gracias a las metáforas económicas de Pedro Sánchez, señalar que SpaceX, la empresa de desarrollo espacial de Elon Musk, estudia una colocación de acciones que valora la compañía en 200.000 millones de dólares. Elon Musk está buscando también dinero para sus proyectos de inteligencia artificial y planea una ronda de financiación de 24.000 millones para XAA. La mirada económica. La transformación económica, la transformación energética sobre todo, está provocando intensos movimientos en el mercado de materias primas. Por ejemplo, la masiva electrificación de procesos provoca un deseo irrefrenable de los inversores por el cobre. Por primera vez en su historia ha superado los $11.000 la tonelada en los mercados de materias primas. Y también se disparan otros metales como la plata, el zinc, el níquel y, por supuesto,
el más preciado de todos, el oro, que sigue moviéndose en máximos históricos. Una visión más profunda. Manuel Pinto, analista de XTV, saludos, gracias por estar con nosotros en La Mirada Económica. Pues muchas gracias por la invitación y un verdadero placer. Vemos que el precio de algunas materias primas están alcanzando cotas nunca vistas. ¿A qué es debido? Pues estamos viendo una situación de inflación alta en la que sobre todo se ven beneficiados los activos físicos. Al final los inversores tienden a hedgear o hacer una cobertura de este tipo de evolución al alza en los datos de inflación, en los datos de los precios, a través de activos físicos como pueda ser el inmobiliario o, por ejemplo, como pueda ser las commodities. Además, estamos viendo una situación, por ejemplo, en Estados Unidos, en la que últimamente hemos visto una caída de la actividad económica. Por tanto, sumamos un alza en la inflación, una situación en la que vemos tipos altos y una caída en la actividad económica que, por ejemplo, hemos visto años atrás, en los años 70, cómo derivó en grandes subidas de las commodities, entre ollas y particularmente, por ejemplo, en el caso del oro. Vemos, por ejemplo, el cobre. El cobre está en niveles, bueno, esta semana ha superado por primera vez en la historia los $11.000 la tonelada. Esto puede que haya razones, como bien comentas, todo lo que tiene que ver con la situación económica, la actividad, pero también influyen otras cuestiones, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la transformación económica. Por supuesto, en el caso concreto del cobre lo estamos viendo y sobre todo ha sido un país clave, ¿no? Ha sido China el que está sobre todo comprando y adquiriendo muchísimas toneladas de cobre en las últimas semanas. Los datos reportados en las últimas publicaciones hablan sobre una situación histórica en las compras recurrentes de China. Al final, como bien indicabas, es un elemento fundamental para todo lo que es la transición energética, para lo que son las placas solares, las turbinas, para lo que es además los vehículos eléctricos, las baterías y también en una nueva transformación en la que vamos o estamos ya dentro, que es toda la situación de la inteligencia artificial, ¿no? Y por tanto, pues está demandando ante este tipo de fenómeno y esta revolución tecnológica muchísimo más cobre, o por ejemplo también lo estamos viendo con la plata, de lo que hemos visto años atrás. Pero hay también muchas otras cosas que nos llaman mucho la atención, como por ejemplo también la fortaleza que está teniendo el oro y que es increíble, porque vemos como bancos centrales muy potentes llevan semanas, meses comprando, haciendo grandes compras de oro. Y esto también tiene que ver con la inflación o tiene que ver con la incertidumbre política que podemos encontrarnos tras el verano con las elecciones norteamericanas. Desde luego que magnífica pregunta. Al final, el oro, nosotros siempre hemos estado viendo que los fundamentos o los fundamentales que siempre han impulsado al alza o a la baja del oro no se estaban cumpliendo ahora. Estábamos viendo, sobre todo, como bien decías, a los bancos centrales, a los países, comprando cantidades históricas de oro, sobre todo liderados por China. China ha estado comprando durante 18 meses de manera consecutiva cantidades importantes de oro. Es verdad que ahora ha reducido en el último, según los datos reportados, en el mes de abril ha ido pues estabilizando esa compra de oro, pero que también lo hemos visto en otra serie de países con gran crecimiento, como es, por ejemplo, India, como es Alemania o con otros países de la Unión Europea o Estados Unidos, ¿no? Así que, por tanto, las compras de oro de los bancos centrales ha sido el motivo fundamental de este movimiento al alza en el activo refugio por excelencia, que yo lo achacamos por dos lados. Uno, por la inestabilidad política y inestabilidad social a nivel general, la incertidumbre geopolítica. Lo hemos visto, pues evidentemente, con la guerra en Ucrania, también con el conflicto en Oriente Medio, y lo vamos a ver también con la tensión política, como bien indicabas, en Estados Unidos en los próximos meses. Y por otro lado también porque a muchos de los socios comerciales con los que China trata de manera recurrente, como pueda ser, por ejemplo, con Irán o como pueda ser con Rusia, pues tienen sanciones importantes, sanciones que, bueno, pues estamos viendo que ya no utilizan el dólar, ya no están utilizando entre estos socios comerciales el dólar como la divisa en la que negociar o en la que hacer intercambio de bienes y servicios, ¿no? Ahora ya, debido a esas sanciones, pues estamos empezando a ver cómo intercambian petróleo, intercambian trigo, intercambian pues otro tipo de commodities con oro. Por lo tanto, está siendo, yo creo que esos dos datos fundamentales los que están provocando esa subida del oro, que ahora, a día de hoy, pues estamos empezando a ver también incluso a nivel fundamental. Quiero decir, la expectativa que comentaba previamente de los recortes de tipos en Estados Unidos, pues está haciendo también que las divisas y las materias primas que cotizan en dólares, hablaba antes de la correlación con la plata, pero que también ocurre en el resto, pues cuando el dólar se deprecia tienden a tener un movimiento al alza, ¿no? Y es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso del oro, que además se beneficiaría de una caída en la rentabilidad de los bonos. Al
bajar los tipos de interés en el caso de que ocurra por parte de la FED, veríamos cómo la rentabilidad de los bonos baja, por tanto pierde atractivo, y dos activos que se consideran refugio, como es por un lado la renta fija, los bonos, y por otro el oro que no paga intereses, se vería beneficiado de que pierda atractivo los bonos al caer la rentabilidad de los mismos. Es un escenario, en cualquier caso, que nosotros desde XTB no contemplamos. Creemos, sin embargo, que esos recortes de tipos que el mercado espera de cara a los próximos meses, pues vamos a ir viendo aplazamiento tras aplazamiento, y que incluso podríamos verlo, eso sí, después de las elecciones de noviembre, pero que no esperamos que haya un recorte previo a las elecciones de los tipos de interés por parte de la FED. Ya para terminar, sería paradójico que los países sancionados por Estados Unidos regresen al valor oro en contra del dólar. Bueno, es algo que podríamos considerar paradójico, pero es verdad que la importancia del dólar pues sigue. O sea, nosotros sí lo vemos en los datos de exportaciones, importaciones y de comercio a nivel mundial, sigue evidentemente siendo la divisa más importante del mundo, pero bueno, sí que es verdad que estamos viendo cómo se incrementa la parte de incluso del euro, ¿no? Hemos visto cómo en los últimos meses ha visto incrementarse compras y ventas de euros. También lo hemos visto en otras divisas, pero sobre todo, como comentaba antes, pues los países más penalizados ante esta situación de sanciones por parte de Estados Unidos y de Occidente, pues son los que están liderando ahora mismo pues ese comercio y esa negociación en el activo refugio previo a lo que era pues la negociación previa con dólares. Pues Manuel Pinto, analista de XTB, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Mirada Económica de Onda Cero.es. Muchas gracias y un verdadero placer. La metamorfosis económica. Es el momento de la transformación económica, de la metamorfosis en la mirada de la economía, en la mirada económica, y como siempre con la ayuda de Patricia Gijón. Scarlett Johansson contra OpenAI. La famosa actriz arremete contra el consejero delegado de OpenAI, Sam Altman, después de que la compañía haya programado su famoso ChatGPT con una voz muy similar a la suya. Esta que vamos a escuchar es la voz natural de la celebridad. Y esta es la artificial. Sky se llama el nuevo asistente de OpenAI. No son iguales, pero muy parecidas, Ignacio. Difícil distinguirlas, Patricia, pero ya sabes, la protagonista de La Viuda Negra tiene su carácter. Con todo, OpenAI, que se enfrenta ya a numerosas demandas por los derechos de autor, defiende que no buscó en ningún caso imitar a Johansson y que utilizó a otra actriz para el trabajo. Nvidia hace historia con sus ingresos gracias al boom de la inteligencia artificial. El fabricante de microprocesadores para inteligencia artificial multiplica por 7 sus beneficios del primer trimestre hasta los 14.000 millones de euros. En un año, el valor de sus acciones se han triplicado. Se convierte ya en la tercera de las grandes cotizadas, solo por detrás de Microsoft y Apple. Amazon efectúa en Aragón su mayor inversión en el sur de Europa. La compañía amplía su presencia en la zona. Invertirá 15.700 millones de euros en 3 años en sus 3 centros de datos de Aragón, con los que prevé la creación de 6.800 nuevos puestos de trabajo. El PIB de Aragón aumentará un 30%. Susana Curi, que es la directora general de Amazon Web Services. Queremos impulsar el creciente sector tecnológico y contribuir al crecimiento económico para seguir posicionando a España como una referente en el sur de Europa. Más información sobre la transformación económica en ondacero.es. Los protagonistas. Destaca Antonio Catalán, presidente de AC Hotels Marriott, quien ha declarado que España no puede aguantar otros 15 millones de turistas más. El presidente de la cadena hotelera considera que hay margen para elevar tarifas en nuestro país. Asegura que en España sobran clientes y nos faltan precios. Es todo. Muchas gracias por su interés, por acompañarnos una semana más en La Mirada Económica. Pero como siempre antes, un libro, una recomendación. Estamos expectantes ante la inteligencia artificial, ante la puerta que se nos abre. Por eso puede ser interesante leer El sueño de la inteligencia artificial de Gisela Baños. En esta obra se recorren las principales etapas que nos llevan hacia la inteligencia artificial. Con este libro nos despedimos.
Muchas gracias, como siempre, y un fuerte abrazo. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos.